Vamos a hablar de la incertidumbre, que creo que es algo que en estos momentos nos está afectando a todos, y vamos a definirla primero y los sinónimos y antónimos que tiene, ¿no? La incertidumbre, según la RAE, es falta de certidumbre, no lo dice mucho, ¿no? El prefijo in es negación y el sustantivo certidumbre o certitudo, que es del latín un poco ya antiguo, significa certidumbre, ¿no? Es certeza, por así decirlo. Y la certeza es el conocimiento seguro y claro de algo que va a pasar o de que, indistintamente de que después pase o no pase, quiere decir que nosotros estamos seguros de que algo va a pasar. O la firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor a errar. O sea, quiere decir que estamos seguros de que algo va a pasar. ¿Cuáles son los sinónimos para que veamos más o menos en toda esta presentación, porque hablaremos de ellos a veces, los sinónimos de la incertidumbre: la inquietud, la duda, la vacilación, el titubeo, perplejidad, desasosiego, angustia, intranquilidad y sobresalto. Los antónimos, lógicamente, es todo lo contrario: seguridad, tranquilidad, certidumbre y certeza, ¿no? O sea, entonces vamos a hablar de lo que es, pues, esa situación en donde estamos en zozobra, nos genera angustia, nos genera situaciones conflictivas. La definición más correcta sería: es el grado de desconocimiento o falta de información, porque existen muchas cosas que no controlamos. Es un desacuerdo sobre lo que se sabe o podría saberse. O sea que no estamos, por así decir, con el total conocimiento sobre lo que va a pasar o está pasando. Inseguridad también, desconocimiento de algo que crea, lógicamente, un sentimiento de inquietud. Pero tener en cuenta que esa inquietud puede ser positiva y negativa, ya la veremos también, porque no todo es negativo en la incertidumbre, ¿no? Y es uno de los síntomas de la ansiedad, lógicamente. Una sensación de preocupación por algún tema en específico que no dominamos se convierte en un problema porque impide enfocar, lógicamente, los esfuerzos que tenemos en un problema, una situación. Sabemos que cuando estamos ansiosos, bueno, vamos a ponerlo más claro. Cuando nosotros tenemos el nivel, vamos a hablar de nivel óptimo de ansiedad personal, ¿no? Es cuando estamos en ese momento en que fluimos. Ahora, ya que hay un término mucho más acertado, fluimos. Si tenemos mucha ansiedad, lógicamente nuestras cualidades y capacidades funcionan mejor, o peor, perdón, funcionan peor. Y si tenemos poca ansiedad, sabéis que no hay motivación. Por lo tanto, lo importante es tener ese nivel óptimo de buena ansiedad. También la podríamos definir como la situación de desconocimiento acerca de lo que sucederá en el futuro. Siempre va a estar en nuestra vida, lógicamente, porque nunca controlamos todo o creemos que lo controlamos. Es una sensación de inseguridad, de temor, que puede paralizar momentáneamente a algunas personas o bien, fijaros, puede motivar a algunas personas. Depende de la actitud que tomemos frente a la incertidumbre. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque según sea nuestra actitud frente a ello, lógicamente vamos a proyectarnos o vamos a generar ansiedad. Y generalmente se caracteriza por un diálogo interno sobre el tema específico, pero se hace de forma negativa y por lo tanto no vamos a llegar a ninguna conclusión. Lo importante es que pudiéramos tener una tranquilidad y buscar esa conclusión. Este diálogo puede ser tan importante a veces para algunas personas que no pueden detenerlo y se estresan, y por eso se puede convertir lógicamente en ansiedad. Por eso quiero que veáis la relación que tiene. Vamos a ver la otra parte, la pandemia. Existen tres tipos de situaciones, vamos a decir, de enfermedad a nivel global. Primero es la endemia, que es una enfermedad de un ámbito concreto. Por ejemplo, el paludismo en las zonas tropicales.
la epidemia ya abarcaría a un ámbito geográfico mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo severo del 2002, que se originó en China, ¿no? El virus causante también fue un coronavirus, víctimas cientos de personas sin cuantificar, porque eso pasa muchas veces, no se cuantifican. Ya veremos, por ejemplo, en la pandemia, también ha habido algunas pandemias donde no se han cuantificado las muertes que ha habido. Y por último, pandemia, que es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a varios países, no a una zona amplia concreta, sino a varios países, ¿no? Etimológicamente tendría que afectar a todo el mundo. Sabéis que pan en griego es todo, ¿no? De ahí viene pantocracia o cualquier palabra que lleve pan al principio, ¿no? Hay algo dentro de las pandemias, estamos como estigmatizados los españoles, porque se habla siempre de la que sucedió hace 100 años, que es la peste española, ¿no? Y realmente, fijaros que no apareció en España, apareció en varios sitios, incluso en Estados Unidos, en varios sitios apareció al mismo tiempo, ¿no? ¿Y por qué se llama la gripe española? Porque España, que era neutral en aquel momento, en la Primera Guerra Mundial, fue la única que contabilizó los casos y por eso se le llamó la gripe española, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ese mal con nosotros de recordar una gripe que empezó en Estados Unidos, también se cree que empezó por Francia o en China en 1917, o sea que hubo varios sitios en donde empezó. Se llamó gripe española, ¿no? Y hubo 8 millones de infectados y 300.000 fallecidos. Y víctimas en todo el mundo, 50 millones de personas. Fijaros, y yo haría un apunte más. Sin tener los avances que tenemos ahora, duró 1 año y medio, más o menos, 1 año y medio, desde 1918 a principios de 1920 casi, y no había las vacunas que hay ahora, y según llegó, dicen todos los tratados, así se fue. O sea que tampoco tenemos que tener tanto miedo, porque creo que las cosas, muchas veces estas pandemias, se van como han venido, ¿no? Pero hay que hacer y tomar medidas, que es lo lógico, ¿no? Por eso vemos en fotos antiguas que hay ya personas con mascarillas también, ¿no? Ya hablaremos también de esa incertidumbre de las mascarillas y todo. Condiciones para que una posible pandemia viral sea según la OMS. Primero, que aparezca un virus nuevo. No puede ser un virus que esté ya en el ambiente, que no haya, lógicamente, circulado previamente y que no exista población inmune a él. O sea, que sea contagioso para todos, ¿no? Que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad. También estamos ahí dentro de este coronavirus. Y que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Vemos que el coronavirus, esta pandemia, está dentro de todo ello. Incertidumbre, fijaros, vamos a ver rápidamente las incertidumbres que tenemos con respecto a todo lo que rodea o que implica, por así decir, al coronavirus, ¿no? Incertidumbre en la toma de medidas. Las medidas nacionales y locales frente a la pandemia se toman con un alto grado de incertidumbre. Es decir, vamos a salto de mata muchas veces. Supongo que lo tenéis claro. La magnitud del contagio, las expectativas de la curva, y de la cura, la evolución de la pandemia y sus consecuencias tampoco somos capaces de verlas con claridad. O sea, están ahí en esa incertidumbre. Lógicamente, la capacidad gubernamental, y no me refiero solo a España, para controlar el sistema asistencial tampoco funciona en una dirección clara, concreta y concisa. La situación del personal de salud también lo tenemos, lo hemos visto, se han contagiado, incluso están ahora
y no se hace casi nada por ellos. En algunos hospitales sí, por curar la ansiedad, el cansancio, el agotamiento, ¿no? Y después los niveles de corrupción. Haber visto que ahora han aparecido unos millones de vacunas en Italia, ¿no? Que parecía que estaban escondidos. Hay que tener narices para que se pierdan esos millones, ¿no? Pues ha pasado. Por eso, y también tenemos pues, gente que se vacuna sin tener que hacerlo, cosas de ese tipo. Incertidumbres propias del COVID-19, o la COVID, como se le llama, porque es femenino. Lo que pasa es que tenemos que poner también el COVID para que no nos tachen de machistas, ¿no? En la génesis, primero, no se sabe cómo se ha originado. Hay muchas teorías sobre ello, pero no hay nada aún concreto que se pueda decir a ciencia cierta cómo ha sido. Son especulaciones de momento. En la forma de transmisión, también al principio no se sabía cómo se transmitía e incluso aún ahora pues vemos que no, estamos teniendo algunos protecciones, pero no sabemos si esas protecciones, las mascarillas por ejemplo, son buenas o no. Incluso fijaros, estamos hablando de que hacía un tiempo iban a obligar que fueran mascarillas que estuvieran controladas por la Comunidad Económica Europea. Y sin embargo, se ponen mascarillas de todo tipo, ¿no? Después, en la letalidad. Tampoco estamos seguros de cuántos han muerto en España por el coronavirus porque no se hacían tampoco pruebas a la gente que fallecía, por lo menos al principio, ¿no? Y después también parece que hay una incertidumbre de cómo se manejan los números. Yo no quiero entrar en ninguna política, pero sí quiero marcar más o menos lo que está sucediendo, ¿no? Y no creo que suceda solo en España, creo que sucede en muchos países, ¿no? ¿Cuándo se conseguirá también la inmunidad de rebaño? Fijaros, ahora recién hoy empiezan otra vez a vacunar, ¿no? Pero hemos parado unos días, 2 semanas y pico, para seguir vacunando. Tampoco hay una gran cantidad de vacunas, ¿no? O sea, parece que por todas partes las previsiones no salen adecuadamente. No sabemos tampoco cuándo termina la pandemia. Nadie sabe cuándo va a terminar todo esto. Se calcula que el 70% estará en verano y que ya para el otoño estaremos vacunados casi todos, ¿no? Pero es pura especulación e incertidumbre, ¿no? ¿Seguiremos después utilizando mascarillas? Tampoco lo sabemos. No sabemos qué medidas habrá que tomar después de todo esto, ¿eh? Y después la incertidumbre, lógicamente, con las vacunas. AstraZeneca, hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Y todas están, por ejemplo, AstraZeneca pasa del 79 al 76, si no recuerdo mal, de porcentaje de eficacia, ¿no? Por lo tanto, y antes todas tenían casi el 90, ¿no? Entonces, claro, hay unas incertidumbres propias. Después, incertidumbre en lo social, en la forma de relacionarnos, de trabajar, de pasar las horas de ocio, nuestras prioridades, nuestra forma de informarnos también. Atendemos a bulos, atendemos a todas las situaciones que nos dicen. Yo incluso tengo ahora un paciente que cada día me viene diciendo que ha escuchado a una señora, y digo, ¿quién es esa señora? Pues una vecina, ¿no? Que habla ex cátedra de que esto no va a ir a peor, de que va a haber una cuarta ola peor. O sea, estamos hablando, la gente habla y yo comprendo que por la ansiedad también tiene que hablar, pero hay que hacer caso, ya veremos después, a las informaciones sanitarias que son las que más saben sobre el tema. El virus también es rápido y directo, y va en directo, o sea, recibimos información rápida y cambiante. Al principio las mascarillas no servían para nada, ahora sirven 20.000 cosas, ¿no? Eso genera incertidumbre, ¿no? Después los cambios continuos que provocan nuevos impactos emocionales a los que tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, ayer no sabíamos si teníamos toque de queda a las 8 de la tarde o no.
Y no lo sabemos si va a haber, porque como se suba un poco, pues sí va a haber toque de queda a las 8 de la tarde. No sabemos si Madrid lo tendrá o no, pero habrá otras comunidades autónomas que sí lo van a tener. Y después la acumulación de todo ello nos obliga a empezar de nuevo cada vez. Parece que estamos siempre en un inicio, ¿no? Pero desde el punto de partida siempre peor que el anterior, porque esto parece que no mejora. O sea, fijaros, terminaba la tercera ola y ya nos hablaban de la cuarta, ya nos estaban preparando para la cuarta. Cuando se han prohibido San José, cuando se ha prohibido la Semana Santa, por lo menos a los españoles, ¿no? Que no hayan salido antes de esta noche, ¿no? La acumulación de todo ello nos obliga a eso, ¿no? A estar siempre atentos qué es lo que pasa y cambiar. Lógicamente, ya veremos que eso tiene un punto de partida bueno, porque nos está haciendo vivir el presente y ser más coherentes con nosotros mismos para buscar el futuro de una forma mejor. Pero ya hablaremos de ello. Importancia de las autoridades sanitarias y fuentes oficiales para hacerle caso, para buscar, y no estoy hablando ahora del informador habitual, sino estamos hablando ni de situaciones concretas que llevan a buscar que sea lo mejor a nivel político o no político. En eso no estamos hablando. Estamos hablando de autoridades sanitarias y fuentes oficiales, que es las que tenemos que seguir. Son las fuentes que hay que buscar para seguir adelante. ¿Cómo nos ha cambiado? Eso sería lo importante. Fijaros, llevamos mascarillas a todas partes. Yo aquí tengo algo que me doy cuenta. Dicen muchos estudiosos que los aprendizajes se hacen en 21 días o 33 días, ¿no? O 28. Ahí. Depende de los ciclos emocionales, mentales, ¿no? Y entonces, fijaros que la mayoría de nosotros muchas veces no nos acordamos de llevar la mascarilla y sin embargo tenemos que llevar todos los días. O sea que el aprendizaje no es tan cierto, ¿no? O sea que llevamos un año con mascarilla y a veces no la olvidamos aún o salimos a la calle sin ella, ¿no? Entonces, realmente es cierto que la mascarilla forma ya parte de nosotros, incluso ya es un artículo que muchas personas lo tienen como de moda, ¿no? Hay mascarillas de todo tipo, ¿no? Después practicamos también el distanciamiento social con todos los problemas que tiene, sobre todo los españoles, que somos muy de tocar, de los latinos, ¿no? Teletrabajamos, también fijaros en lo que estamos haciendo ahora, también nos telecomunicamos, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Nos saludamos también de manera, no lo hacemos de manera afectuosa, lo hacemos con el puño, con el codo, con lo que sea, pero no de la forma que desearíamos. También hay otra de las cosas, no planificamos nada, lo cual no quiere decir que sea malo. Hay cosas que tienen o situaciones que tienen su ventaja, ¿no? Y esa es la que tenemos que aprender a manejar y ya veremos que la incertidumbre no tiene todo malo. Yo creo que tiene muchas partes positivas, pero demos tiempo al tiempo. El futuro ha desaparecido. Ya no pensamos en el futuro. Nadie está pensando en las vacaciones de Semana Santa y ya muchos no piensan en el verano, ¿no? Entonces, quiere decir que hay que ajustarse al presente y, por lo tanto, tenemos que estar ahí siempre con el presente para manejarnos bien y vivir tranquilamente, lo cual nos da una visión de, por otra parte, de estar en cada momento presentes en la situación que vivimos. No podemos pensar en viajes que haremos, conciertos que asistiremos tampoco, ¿no? Solo importa el aquí, ahora. O sea que el mindfulness está de moda ahora, ¿no? Para vivir el aquí y ahora, pero de una forma mejor. Se han hecho varios estudios, fijaros. La Universidad de Basilea, en Suiza, yo tengo un familiar en Suiza, también ha pegado bastante fuerte la pandemia. O sea, no ha respetado a muchos pueblos que eran muy serios, muy contundentes, que eran, nosotros los latinos, principalmente los españoles, teníamos esa vitola de ser poco correctos en las medidas. Y sin embargo, fijaros, Alemania, que parece que son rígidos y estructurados, pues han tenido también bastantes problemas con la pandemia y bastantes personas que se han
contagiado. La Universidad de Basilea ha recopilado datos en 78 países sobre el impacto del confinamiento, ¿no? Y dicen que 1 de cada 10 tiene bajos niveles de salud mental. Ya empezamos a ir viendo lo que nos toca, ¿no? Afecto negativo, estrés, conductas depresivas y una visión pesimista de la sociedad, ¿eh? Y el 50% dice que está con una salud mental moderada, ¿eh? O sea, no dice mal, pero sí moderada. O sea, que la salud mental ha influido mucho. Ya hemos visto lo que ha pasado con Errejón en el Congreso. Pero vuelvo a repetir, sirve, yo la política no la utilizo ni quiero centrar esa situación, nos ha servido al Colegio de Psicólogos para manejarnos mucho mejor y hacer más visible la necesidad de psicólogos en la salud mental, en primaria, en todos los sitios, para que podamos funcionar mejor, no solo en estos momentos, sino en la vida en general después de toda esta pandemia. La Universidad Javeriana de Cali y la Universidad de Barcelona y el Colegio Colombiano de Psicólogos también estudiaron las respuestas de 18.061 personas, ¿no? Y el 9% confesó tener algún trastorno antes de la pandemia. El 29% presentaba síntomas de ansiedad y el 35% presentaba síntomas de depresión. Fijaros que lo que más produce es depresión, ansiedad, estrés postraumático, ya iremos viendo alguna cosa más, ¿no? Después dice, la más afectada es la población de menos ingresos. El 36% tenía ansiedad y el 46% depresión. El 74% se sienten amenazados sus ingresos. Veréis que incluso tiene más depresión, más tarde lo veremos, más depresión o que más ansiedad la persona que está trabajando que la que ha sido despedida. El 69% se sienten amenazados la continuidad en su trabajo o estudios también. El 63% vio desmejorada su actividad laboral, el 55% sus ingresos, el 50% la actividad física y el 49% los hábitos del sueño. También es otra de las cosas que va a influir en el insomnio, ¿no? Y un estudio realizado en España de las consecuencias psicológicas del COVID o la COVID-19 y el confinamiento, dirigido por Nekane Balluerka, catedrática del área de metodología de las ciencias del comportamiento del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, dice, el aumento del grado de incertidumbre, 75% de los hombres, de ellos el 33% decían tener un nivel más alto de incertidumbre. El 80% de las mujeres, de ellas el 45%, decían tener también un nivel más alto, ¿no? El nivel socioeconómico no afecta a la incertidumbre. Laboralmente es igual entre los que han perdido el trabajo, temporalmente o indefinidamente. Pero, sin embargo, la incertidumbre es mayor en los que lo conservan. Lógicamente porque lo pueden perder. Los otros ya lo han perdido. El mayor nivel de incertidumbre, puntuación máxima, se da en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, ¿no? Y el mayor nivel, los que vivían con amigos, que el resto de convivientes que podían ser pues, familiares. En donde había amigos se daba más también ese nivel de incertidumbre mayor. Después, mayor aumento de la crisis de ansiedad por edades. Afectó más a los menores de 34 años. Sigue afectándome. Más a los menores de 34 años. ¿Por qué? Porque su futuro está en entredicho, no ven un futuro, no se pueden proyectar, no pueden hacer cosas, ¿no? Están más coartados en eso. Seguido de la franja de 35 a 60 y después los mayores de 60, ¿no? Pero sí es cierto que la crisis de ansiedad se produce en casi todas las personas, ¿no? Las comunidades, Andalucía y Comunidad Valenciana, fue donde aumentó más la crisis de ansiedad. Y los que vivían solos, más que los que estaban acompañados. Porque claro, el run-run, la forma de pensar sobre las situaciones y sobre todo, fijaros, que es lo que nosotros miramos muchas veces cuando viene una persona a consulta,
cuál es su base social, qué entorno social tiene. Porque según sea su entorno social, va a ser más fácil que salga o menos factible. Cuanto más haya y más comunicación, mucho mejor, ¿no? Porque si se comentan las cosas, lo que va a pasar es que normalmente las personas van a recibir feedback de los demás y van a darse cuenta de que igual sus pensamientos no son lógicos o no son tan racionales, ¿no? Como diría Albert Ellis. Proceso de la incertidumbre. Primero, un diálogo interno específico negativo sobre las situaciones que estamos viviendo con respecto a lo que nos afecta la COVID-19, ¿no? Segundo, el diálogo es tan fuerte que no se detiene y estamos pensando constantemente en ello y genera ansiedad. Entonces, ahí ya se empieza a generar, por ese monólogo interno, se empieza a generar ansiedad. La incertidumbre se produce cuando no se resuelve el problema. Y fijaros que aún no lo hemos resuelto. Al contrario, parece que cada vez lo tenemos más agudizado, ¿no? Si se cambia ese diálogo interno, la incertidumbre disminuye. ¿Qué es lo que yo propondría así a bote pronto como fórmula para eliminar o no tener ese monólogo interno? El tener un monólogo agilizado mental que sea un monólogo bueno, que sea un monólogo que nos dé alegría, que nos satisfaga y ese monólogo que sea capaz de captarnos emocionalmente bien. Y entonces cuando empiece ese monólogo negativo, empezar nosotros con el otro, cambiarlo por el otro. Para eso tenemos que entrenarnos un poco y tener ese monólogo nuestro que nos ayude a proyectarnos bien. Vamos a ir ya, una vez hablado de la pandemia, la COVID, y una vez hablado de la incertidumbre, vamos a ver cómo podemos tomar medidas contra ella, ¿no? Dice, cuídate y protégete. Yo siempre, cuando hablo de algún problema, siempre hablo de trucos mentales, habilidades y estrategias, ¿no? Aquí hablaremos de trucos que nos pueden ayudar a poder solucionar la situación. Dice, sigue las recomendaciones y medidas preventivas de las autoridades. Vuelvo a repetir, estamos hablando de autoridades sanitarias, no autoridades de otro tipo. No tomes más precauciones de las necesarias. Tener en cuenta que incluso cuando uno toma demasiadas precauciones puede caer en la situación. El temer algo nos puede llevar a atraerlo. El otro día me hablaba un amigo mío que tenía una vecina, unos vecinos ya mayores, bueno, de nuestra edad, no sé si decir mayores, de 70 años, ¿no? De nuestra edad, tomaban todas las medidas. La mujer había sido enfermera en La Paz y él había sido también médico, ejerciente, seguía siendo médico, seguía siendo enfermera, pero no ejercía. Dicen que se lavaban las manos, gel hidroalcohólico, guantes, de todo. Pues llegó un día que lo pillaron los dos. O sea, muchas veces el tomar demasiadas medidas es la mejor forma de cogerlo. Entonces lo importante sería tomar medidas justas, lo más justas posibles. Ante la duda de contagio, sigue las indicaciones, lógicamente, de las autoridades sanitarias. Mantener rutinas diarias, tener en cuenta que tenemos mucho tiempo. Entonces, ahora lo importante sería mantener rutinas diarias y hacer una vida lo más normal posible, lo más normal, haciendo cosas, pero estar activo, porque cuanto más inactivo estemos, también más nos va a rondar nuestro pensamiento, nos va a llevar quizás a pensar más en la pandemia, ¿no? Iba a decir una frase que tenían los romanos, pero prefiero no decirla. Inquietud, desánimo o preocupación excesiva pueden conducir también al miedo. O sea que los excesos son malos, hay que tener cuidado, no buscar esos excesos, ¿no?
Para y reflexiona sobre las prioridades y los próximos pasos que vas a dar en tu vida, en cada momento. O sea, quizás eso es lo bueno que nos da esta pandemia, el aprender a vivir el presente y proyectarnos al futuro y estar activos lo más posible para que así el pensamiento no nos distraiga hacia pensamientos irracionales, ¿no? Es una gran ocasión para compartir cuidados y tareas domésticas. Hay mucha gente que está aprendiendo a cocinar, es bueno, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo cosas atrasadas, es bueno. Entonces, porque lo importante es estar ocupado, ¿no? Para no verte tan encerrado ahí. Aprovechar los momentos de calma para imaginar y crear cosas, ¿no? Mentalmente y después llevarlas a la práctica. Acepta que parte de la situación se escapa de nuestro control, pero es que en la vida es normal, ¿eh? También se nos escapan cosas. Lo que pasa es que ahora estamos más centrados y se nos escapan también más cosas que no vamos a poder prever. Por lo tanto, tenemos que aprender a tener resiliencia, que es esa palabra que siempre sale ahora últimamente, para poder afrontar la adversidad de una forma buena y que cada vez nos afecte menos y estemos más reforzados. Intenta hacer ejercicio, también es otra de las cosas para poder hacer ahora un poco de ejercicio, pasear, no digo correr, pasear o ir al gimnasio. Y también utiliza una técnica que más te guste o te funcione para relajarte. Después haremos una relajación, el que quiera, podemos hacerla, para que veamos cómo podemos manejar la incertidumbre. No digo eliminar, manejar, y que la incertidumbre pueda ser positiva si no nos acapara tanto nuestra forma de pensar. Disfruta del tiempo libre también, pero con un ocio activo, yo diría. Utiliza también el sentido del humor, como no va a estar el humor aquí, ¿no? Y aprovecha el tiempo. Hay tiempo para todo. Por lo tanto, hay gente que a veces no aprovecha ese tiempo y es importante aprovecharlo para hacer cosas que teníamos pendientes. Mantente conectado socialmente, habla con las personas con quien confías y cuenta tus situaciones que tienes negativas o que tienes ahí que te está dando vueltas y quisieras pues dárselas a los demás para que te den un feedback de cómo son esas situaciones y si realmente estás pensando demasiado negativamente. Mantener estilo de vida saludable. Ahí pongo no consumir tabaco o alcohol, cada uno que haga lo que crea, pero cuanto más saludable sea, mejor, ¿no? Más energía tendremos y menos tendremos pensamientos negativos. Tener en cuenta que decíamos que el ejercicio y la vida sana lo que hace es que también pensemos mejor, influye en nuestra forma de pensar. Reconoce el papel de la ciencia como parte importante de la solución de la pandemia, ¿no? Déjate asesorar por científicos como los gobiernos, ¿vale? Déjate asesorar y no creas en lo que dice el vecino o la vecina que ha escuchado, que ha dicho, ¿no? Todos esos bulos que crecen, y no hay que hacer caso. Importancia del conocimiento y la educación para la salud. También tenemos que cuidarnos, pero no en exceso, recordarlo también. Ayuda a otros en momentos de necesidad, es importante. Nosotros lo decimos con Serenando la Cuarentena, no sé si os acordáis, y no sé si aún las escucháis algunos, ¿no? Difunde historias e imágenes positivas de personas que lo han padecido y se han curado, porque eso es importante, porque eso va a hacer que las personas que lo escuchan e igual tienen algún familiar en esa misma situación, al final pues tengan una ilusión y sepan que pueden salir de ahí y no sufran tanto. Reconoce el esfuerzo de los cuidadores y los profesionales sanitarios y sé consciente del riesgo que correría si no siguieras las recomendaciones de salud. Entonces es importante seguir ahí adelante. Recomendaciones ahora sobre la gestión psicológica del confinamiento. Evitar que el miedo se convierta
en un fenómeno contagioso viral. Y se está, muchas veces, sobre todo en estas épocas, se está contagiando, ¿no? Que interfiera en la ya compleja situación sanitaria. Cómo hacer más también tolerable la situación de confinamiento durante este periodo incierto en muchos aspectos, ¿no? Tenemos que buscar que cada vez podamos ser o estar mejor y podamos fijar pequeñas metas realizables para que así cada día estemos mejor. ¿Qué hacer y qué no hacer durante este periodo? También es importante. Si en este periodo estamos pensando en viajes, pues lo tenemos fastidiado, ¿no? Porque generalmente no se pueden hacer, ¿no? La mayoría de los efectos psicológicos adversos provienen de la imposición de una restricción de libertad. Es cierto, pero tenemos una libertad individual que podemos manejar dentro de las restricciones que nos están haciendo. Por eso decía antes que hay que ser creativos. Cuanto más creativos seamos, mejor para ello, ¿no? Cada persona desarrolla una tolerancia diferente ante las situaciones que están plagadas de duda. Es cierto, todos tenemos un nivel de tolerancia a la frustración. Por lo tanto, tendremos que aprender a manejar y tener cada vez más tolerancia para poder estar mejor, ¿no? Y podemos ejercitarla. Ya veremos después, ¿no? Las personas con más ansiedad, lógicamente, suelen tener más intolerancia porque no piensan adecuadamente para conseguir vencer o atenuar o que la incertidumbre no sea tan fuerte. Cuanto más nerviosos estamos o más ansiosos, menos tolerancia tenemos a la incertidumbre. El confinamiento ha tenido también un impacto muy grave en nuestra salud mental, agorafobia, dolor de cabeza, bruxismo, he dicho también estrés postraumático, ansiedad y depresión. O sea, hay bastantes problemas que se están y sobre todo lo que está haciendo es que personas que ya tenían algún problema mental pues se agudice o incluso se vaya extendiendo más. Este es el quid de la cuestión. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Y ayudar a los demás a que salgan de ahí. ¿Qué podemos hacer como terapia? Proyección en el tiempo es la primera. Saber que esto va a pasar y que tenemos que estar un tiempo de esta forma o incluso un poco peor si es que llega la cuarta ola y tenemos que seguir todas las recomendaciones, pero lo importante es sabemos que esto va a pasar y eso nos ayuda a ponernos mejor en el presente y para vivir el presente sabiendo que pasará muy pronto, ¿no? Disociar mentalmente. También podemos hacer el vivir como si estuviéramos ya fuera de esta situación, pero a nivel mental solo, no a nivel físico. Lo más importante es aprender a vivir y disfrutar el presente. Es lo que tenemos que aprender. Y siendo creativos, buscando fórmulas para que el presente satisfaga nuestro mundo emocional y podamos estar bien, ¿no? Y después, tratamiento a veces de trastornos colaterales, como la ansiedad, depresión, estrés postraumático y otras situaciones que se pueden producir. Y lo que vamos a hacer es una técnica de inoculación a la incertidumbre. La incertidumbre no se puede eliminar. Eso es igual que la ansiedad. Tratar de eliminar la ansiedad, por lo que decía al principio, nosotros tenemos que tener un nivel óptimo de funcionamiento, de ansiedad. Pues también tenemos que tener un nivel óptimo de incertidumbre, porque eso nos va también a motivar y nos va a hacer que seamos más creativos. Digo que la incertidumbre no se puede eliminar, pero sí se puede atenuar para convivir mejor con ella. ¿De acuerdo? Entonces, ese es lo que vamos a trabajar. Hay un decálogo aquí, no quiero daros mucho ya, porque son el cuarto casi decálogo para gestionar la incertidumbre en tiempos de pandemia. Hay que tener una visión realista de cómo será el fin de la pandemia, mantener la conexión con los demás, comunicando las preocupaciones, para que así sean más comunes e incluso podamos recibir feedback. Sigue cuidándote, comida sana y ejercicio proporcionan salud mental, también lo hemos hablado ya. Mantente proactivo, no positivo, sino proactivo, lo que pienses, actúa según tu pensamiento positivo, eso es lo proactivo. Busca aspectos positivos de tu forma de vida
el presente es la mejor forma de combatir la incertidumbre cuando ese presente, esa vivencia del presente te atrapa a nivel emocional, no te permite salirte de ahí, del presente, ver los cambios, no como traumas, sino como formas de transformación. A eso me estaba refiriendo cuando la incertidumbre nos motiva. Estamos ahí trabajando para tener más reservas a nivel mental y emocional para adelante, para después, cuando termine la pandemia, estar más seguros. Todo lo que depende de nosotros debe estar controlado, porque da seguridad en ese momento, ¿no? Ver la situación desde otra perspectiva. El estar aquí encerrados ahí nos puede dar la oportunidad de tener una mejor convivencia con la familia, esforzarnos en ello, por ejemplo, ¿no? O estudiar algún idioma, hay personas que han estudiado un idioma en este tiempo, o sea, verlo y trabajar en algo que nos guste. Disociar en el tiempo. Lo que hoy preocupa, mañana es pura anécdota. Lo recordaremos como hemos recordado otras situaciones que hemos tenido en nuestra vida que no han sido agradables, en el momento que las vivíamos, después nos hemos reído de ellas, ¿no? Lo que nos produce incertidumbre no depende de nosotros, depende en este momento de la situación externa. Por lo tanto, tenemos que saber que tenemos que aceptar la situación. Mira, ventajas de la incertidumbre. Permite estar más atentos al entorno y sus cambios. Esa es una verdad, ¿no? Después, aprovechar cualquier oportunidad que se presente en la vida. Hay personas que en estos momentos han hecho el negocio de su vida, y no hablo de negocios, sino gente, por ejemplo, de comidas. Están haciendo comidas de esas que se mandan a casa. O sea, hay empresas de ese tipo. Hace poco se celebró un congreso de ese tipo de alimentación. Nos mantiene más despiertos, nos tiene más activos, más dinámicos. Desarrolla la creatividad, ayuda a descubrir aspectos propios que no conocíamos. Para algunos pueden ser positivos o no, pero trabajarlos nos lleva, incluso si son negativos, nos lleva a trabajarlos. Adaptarse a esa sociedad líquida que se llama ahora, ¿no? Que es un río continuo de movimiento, donde nada es perenne, ¿no? Parece que todo fluye, ¿no? Aceptar el cambio rápido con naturalidad, es una de las fórmulas. Sabemos que el cambio es lo que menos nos gusta, pero es una fórmula de adaptarnos al cambio, ¿no? Aprovechar los errores como aprendizaje, en vez de lamentarnos de ellos, aprovecharnos, porque se aprende más de los errores que de los aciertos. Aprender a priorizar, se nos presentarán a la vez cambios incompatibles, entonces tenemos que buscar el que mejor nos vaya. La vida es una permanente exposición a lo inesperado, por lo tanto, donde muchos ven un problema paralizante, otros encuentran una oportunidad para evolucionar. Y me gustaría que todos encontrarais esa oportunidad para evolucionar, ¿no? Aquí Alison Carmen habla de la ley del quizás. Dice, la ley del quizás es una filosofía elegante, sencilla y poderosa para abrir nuevos caminos a nuestras vidas. Solo requiere un cambio de perspectiva, pero quizás, solo quizás, nos ayude a hacer los sueños realidad. Me gustaría también que os ayudara. Y después hay otra que es la del cisne negro. No sé si habéis, hay incluso un libro, lo pongo en la bibliografía también. Dice, es un evento que se presenta con 3 atributos. Primero, lo inesperado. Nada del pasado lo predecía. La pandemia nadie la predecía, ¿no? Tiene gran impacto, captura nuestra atención y genera explicaciones a posteriori por el temor que produce lo incierto. O sea que tenemos que aprender a estar cada vez mejor y saber que lo incierto forma parte de nuestra vida y que lo incierto puede ayudarnos a ser más creativos, tener más autoestima y evolucionar. Es lo que os deseo a todos. Aquí tenemos la bibliografía, Carmen Allinson, La ley del quizás, Barcelona, Ediciones Urano, Xavier Gilbert, también gestionar estratégicamente claves para tomar decisiones en la era de la incertidumbre,
Falla, Ediciones Deusto, Nicolás Taleb, Cisne Negro, que es lo que os decía, Barcelona Editorial Paidós Ibérica, Pascual Andrés, Incertidumbre Positiva, Barcelona Editorial Espasa Libro. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis, con esto os doy las gracias por haberme escuchado. Espero que os haya dado alguna idea para vivir mejor la incertidumbre de esta pandemia, los que la tengáis, los que no, para que os superéis más. Y si queréis, hacemos una práctica. Nos quedan exactamente 10 minutos. ¿Os parece bien? ¿Podéis abrir el micro? Sí, nos parece bien. ¿Queréis hacerla? Vale, pues vamos a hacerla. Venga. Vamos a hacer, es una que nos va a ayudar a cómo movernos en momentos que no son agradables, ¿vale? Podéis sentaros y estar cómodos con la columna vertebral recta si queréis. Vale, cerramos los ojos y ahora sigue respirando pausada y profundamente. Y dentro de un momento, cuando yo te lo diga, vas a tomar 3 respiraciones profundas y a cada inspiración, inspira relajación y a cada exhalación expulsas tensión. Y aunque tú no hagas nada especial de una forma consciente, a la tercera respiración estarás relajado y concentrado. Atención, tomas la primera respiración, inspiración, inspira relajación y exhalación y expulsas tensión. Segunda respiración, inspiración, inspira relajación y expulsas tensión. Y con la tercera respiración, al inspirar, inspiras relajación y expulsas el aire. Y con el aire expulsas toda la tensión física, mental y emocional. Y a medida que vas respirando, vas a sentir cómo al expulsar el aire, mientras sigues escuchando el sonido de mi voz, te vas a ir relajando y concentrando más y más. Y ahora que ya te sientes más relajado y concentrado, a cada respiración al expulsar el aire, te relajarás y concentrarás cada vez más y más. Y ahora que ya te sientes más concentrado, te diría que es curioso, pero una vez leí cómo salir de tierras movedizas. Un acto que muchos creen imposible. Hoy te lo puedo desvelar si no lo sabes, pero no sin antes decirte cómo puedes llevar esto a tu vida diaria. En nuestro día a día encontramos gran cantidad de tierras movedizas. Nuestras tierras movedizas pueden ser muchos tipos de obstáculos, dinero, sesiones, dependencia emocional, simplemente nuestros pensamientos autodestructivos, la salud o personas tóxicas, o también la incertidumbre. Y es que en nuestra vida se nos presentan cantidad de problemas, situaciones imprevistas que nos frenan hacia nuestros objetivos, que no nos permiten saber qué hacer o nos impiden vivir en paz. Cuando nos encontramos en tierras movedizas, tenemos que saber actuar por nosotros mismos. No hay que dejarse salvar siempre por alguien. Imagina, siente, que cada vez que una persona cae en unas tierras movedizas, hay alguien dispuesto a sacarle. ¿Crees que aprenderá a salir? Si eso fuera así, siempre que cayera dependería de alguien para poder salir de ellas. Incluso podría llegar a sentir que no puede hacerlo por sí misma. Entonces, el día que no tuviese a una persona cerca, sería capaz de hundirse en esas tierras, sin ser capaz de ingeniárselas para salir. Es importante pedir ayuda para aprender, pero no para depender. En nuestra vida tenemos que ser capaces de valernos por nosotros mismos, sin depender de nadie, ni nadie. Y saber desenvolverse y estar tranquilos ante la incertidumbre. Y cuando estamos solos, en tierras movedizas, hay que aprender también a no dejarse llevar por el miedo o la ansiedad. Pues generalmente alimenta
el miedo a la incertidumbre. Cuando tenemos miedo o ansiedad, nos alteramos, perdemos el control, intentamos luchar sin llegar a pensar en cómo podemos hacerle frente. En nuestra vida tenemos que ser capaces de mantener la calma y la cabeza fría para que ideas productivas inunden nuestra mente. Y es que en ocasiones, cuando tenemos mucha ansiedad, incluso se nos olvida lo más sencillo, respirar. Entonces, ¿cómo hay que actuar? Para salir de unas tierras movedizas tienes que intentar poner el cuerpo de forma horizontal y relajado como si flotaras. Para ello es importante poco a poco intentar subir las rodillas y las piernas para poder adquirir esa posición, arqueando también la espalda. Lo importante ante cualquier situación, sean tierras movedizas o no, es mantenerse relajado. Si dejamos que un problema y sus pensamientos obsesivos nos hundan, será más complicado salir. La desesperación nos bloquea y queremos solucionar los problemas cuanto antes. Pero nos damos cuenta de ellos cuando ya estamos metidos hasta el cuello. Y cuanto más luchamos, más nos hundimos. Si es posible salir de tierras movedizas con práctica, paciencia y sobre todo con técnica, de la misma forma es posible salir de nuestros pensamientos obsesivos generados por la incertidumbre. De ese entorno que nos esclaviza, que no nos deja avanzar y nos hace gastar tiempo y energía de forma inútil. Cualquier persona, situación, actitud, pensamiento, emoción o incertidumbre puede ser una tierra movediza en nuestro camino. Por eso, de la misma forma que has aprendido la técnica para salir de las tierras movedizas, has aprendido a salir de los pensamientos obsesivos de incertidumbre, que solo giran en torno a ellos y no llegan a ninguna solución. Cuando sientas que te acechan o estás en medio de ellos, sencillamente te relajarás. Conservarás la calma y aplicarás la técnica para permitir que tu mente no les haga caso, como si no fueran tuyos. Y de esa forma sentirás cómo tu mente y tu mundo emocional emerge por encima de ellos, hasta que te ves planeando por encima de ellos. Y ya no te afecta en absoluto. Y lo más importante es que a partir de hoy tu mente ya no teme a los pensamientos obsesivos e infructuosos de la incertidumbre, porque sabes que puedes estar por encima de ellos. Ya no te atrapan, ya no te paralizan, te permiten seguir activo cuando los detectas los pensamientos negativos, sencillamente te relajas y no les haces caso y sientes cómo inmediatamente flotas por encima de ellos, hasta que muy pronto te sorprenderás a ti mismo y a ti misma, que aparecen con menor frecuencia y te permiten seguir con tu actividad normal o desaparecen definitivamente. Y si quieres, ahora puedes decirte a ti misma o a ti mismo una palabra o hacer un gesto para que este estado de relajación, de tranquilidad y de pensamiento positivo, hazte un gesto para que tú puedas llevarlo a tu vida diaria o una palabra cuando tú quieras o cuando tengas pensamientos negativos o destructivos de incertidumbre. Y así cada vez te encuentres mejor. Puede ser la palabra seguridad 3 veces, después de una respiración profunda, o lo que tú quieras, para que te encuentres como te encuentras ahora. Y cuantas más veces lo realices, ese gesto, esa palabra, en tu vida diaria, cada vez estarás más relajado y concentrada. Y ya con esta seguridad, yo voy a contar de 1 a 5. A la cuenta de 5 abrirás los ojos, estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado. Atención. 1, 2, mueve tus brazos, tus manos. 3, mueve tus piernas, tus pies. 4, 5.
ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado. Abrimos micros, abrimos todo y habláis. Yo me salgo de aquí, dejo ya de compartir y ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Eh? Que muchas gracias. Bueno, que lo diga yo es un poco feo, ¿no? Porque yo ya me la sabía, como quien dice. Mira, yo me acababa de tomar un café y creo que me voy a la cama. Pues venga, a descansar. Hay gente que nos falta, ¿no? Y eso no te gusta mucho que yo hable así, ¿no? A mí me da igual. Sí, claro que me gusta. Me acuerdo cuando lo hicimos. ¿Tú te acuerdas cuando lo hicimos era con nuestro amigo común, ¿no? Que no te gustó Ya, mucho porque no, hombre, hablaba porque muy rápido. me metió en el agua fría. Claro, Es que tú, o sea, mira cómo estoy del sol. No me puedes meter en agua fría. El Eso está agua bien. tiene que ser templada. Templada. Desde ese día yo pregunto muchas cosas antes de empezar a hacer algo. Pues me parece muy bien. Venga, a veces de los fallos se aprende, ¿no? Como he dicho antes. Pues sí, por supuesto. Pregunta, modera. Yo te Moderador. felicito. Sobre todo felicito, estoy hablando yo, Almudena. Enrique, es que no estoy con el teléfono. Vale. Que yo te felicito porque me ha gustado mucho la metáfora, pero sobre todo, lo que me ha gustado de la metáfora, ya sabes que yo soy más de eso, es que implicas el cuerpo en la acción, y eso me parece muy importante a la hora de solucionar algo. Al vincular el cuerpo en la acción le da mucha fuerza, desde mi punto de vista. Hombre, ¿quién habla? A ver... ¿Quién tiene por ahí la radio puesta? Los niños. Es que se oye mucho. Ahora. ¿Se oye mucho? Ahora no. Los niños. Escucha, yo la seguridad no me hace falta, ¿eh? Porque Vale. la tengo. Yo es el puedo y puedo. Bueno, algunos Y días. yo lo sé. Algunos días. Todos sabemos que todos tenemos nuestros días. Bueno, pero yo creo que en esos días, si tienes seguridad, la seguridad yo creo que no la pierdes. Lo que no tienes son fuerzas. Pero Almudena, bueno, pues fuerza, ya está. No, yo puedo, dije, y si puedo me tengo que llenar de herramientas, y la mayor herramienta es la fuerza. Pues ya está. Pero yo dije también al principio que cualquier gesto o cualquier palabra personal... Es que en el tema del gesto, José Lías, o sea, montones de veces dices, cierra el puño derecho, y lo has dicho para tantas cosas, lo hemos hecho para tantas cosas, y dices, que con el puño derecho hago de todo. Me quito el dolor, tengo seguridad, supero la incertidumbre. Yo ya es que no sé qué gestos hacer. Cuando quieres algo especial, puedes hacer uno concreto que te recuerde en ese momento solo eso, ¿no? Voy a hablar a favor de le va a pasar, qué mala eres. Le va a pasar como a Nadal, ¿no? Que va a hacer 20 gestos antes de sacar la bola, ¿no? Sí, y luego se creen que tienes un Tuareg, ¿no te digo? Es por eso. Os voy a mandar al grupo un vídeo que me mandaron del grupo de enfermedades neurodegenerativas de una chica con Tuareg, con el síndrome Tuareg, intentándole hacer la PCR. Eso está Pero, a ver, aprovecho la ocasión, que ya lo he dicho también en el informe, si lo mandas, mándalo, si tú crees que es para todos, lo mandas solo a amigos. Si crees que es para socios, solo a socios. Y si es para la Junta Directiva, solo para la Junta Directiva. No me lo mandéis a los 3 grupos. No, claro? Yo no mando. Yo mando a Enrique. Eso lo hice por mí, No, Enrique, yo sabes que te lo mando a ti, tú eres el que dosifica. Y puedes hablar solo de temas de psicología, de hipnosis y de cosas personales que sean para ayudar a los demás en cualquier tema. A ver, Almudena, no capitalicemos, no capitalicemos esto. Si os parece, hacemos una ronda de preguntas o de comentarios. Me callo. María José... Tú no eres callo, hombre. Elías, vale. María José, ¿tienes algo que comentar? Ponte el micrófono, por favor. No, me ha parecido muy interesante, sobre todo las estadísticas.
aunque ya sospechaba más o menos que los números estaban por ahí, lógicamente. Pero bueno, también también influye mucho la tendencia que ya tenían todas esas personas que acaban desarrollando estas patologías a tenerlas antes del confinamiento, ¿no? Porque todavía, todavía no hemos tenido tanto confinamiento como para que esto... yo creo que la gente que desarrolla una agorafobia por esto o un TOC por exceso de cuidado con la higiene ante el peligro de contagiarse es gente que ya tenía algo de antes, que ya llevaba algo de antes que le ha producido que este se le desarrolle, porque la verdad es que no me ha parecido, esto no ha sido realmente una guerra, no produce ese tipo de trauma, o como la gente que ha vivido un atentado terrorista, que eso sí que es más fácil que produzca determinadas patologías. Yo creo que es que hay mucha gente que ya llevaba mucha ansiedad encima por el tipo de vida que llevamos, que ya generaba sus depresiones y tal, y que todo esto ha contribuido. Pero en realidad yo no... Creo que podía haber sido peor y que el confinamiento se podía haber alargado todavía más. No ha sido un confinamiento tan largo, puesto que ha primado el tema económico. Entonces han decidido exponer a la gente al riesgo de salud por salvar la economía. Tampoco ha habido tanto aislamiento, sobre todo porque mucha gente no lo ha respetado. Yo lo veo a mi alrededor, mucha gente no lo ha respetado. Yo soy grupo de riesgo por 3 patologías distintas. Teletrabajo, no estoy encerrada en mi casa porque salgo, pero cuando salgo veo que la gente no respeta para nada lo que tiene que respetar, y yo creo que que todos esos números están, pero más que nada se ha producido un problema económico muy gordo que ha generado más ansiedad y más depresión en la gente, no tanto por el hecho del encierro, porque encierro, yo creo que yo no creo que haya habido tanto. Yo creo, a ver, yo creo que los jóvenes, como decía una de las encuestas, se les está privando de poder moverse y Sí, eso puede influir. En segundo lugar, también pienso que sí es cierto que ha habido una parte de personas que ya tenían problemas, pero también hay algunos que este confinamiento, que tú desde tu punto de vista lo ves más o menos poco importante, no es y es algo que también está ahí, no es importante lo que sucede, sino lo que pienso de lo que sucede. Y hay mucha gente que aún hoy no piensa que todo esto no va a terminar. Yo te digo, tengo un paciente o un cliente, como les llamo, que incluso pues, se ha perdido, él vive solo, ha perdido todo el contacto social, es mayor, le gustaba ir a ver al Rayo, porque es del Rayo, le gustaba viajar, hacía voluntariado, no puede hacer nada de eso y está solo. O sea, yo creo que hay situaciones, primero, que son negativas y hay otras que igual vienen, como tú bien dices, ya larvadas, y después también depende de cómo la gente viva todo esto, ¿no? Y yo creo que en la psicología tenemos que dar oportunidad a todos. Dime. No, quiero hacer que las intervenciones sean más cortas, porque si yo me tengo que ir a las 9, César se tiene que ir a las 9, Vale. Marina creo que también, entonces seguimos ronda. Pedro, ¿qué es tenis 1936? Sí. Él dijo que no iba a hablar. A ver, tú no hablas el último, tú hablas el último hoy. Pilar, no, Pedro, lo sentemos, te pasamos, Pilar. Pilar. Le toca a Pilar, Pedro, le toca a Pilar. Ah, vale, perdona. Pilar. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado la exposición. Bienvenida. Bienvenidos. Me ha encantado la exposición, José. Y gracias. María José, la realidad supera la ficción. Lo que yo vivo cerca de mí en Alcalá de Henares, el entorno está bastante tocadito, tanto a nivel psíquico como
físico en la enfermedad. Y las herramientas que podemos aportar, en este caso el regalo que nos ha hecho Elías, me parecen súper necesarias para ayudar un mínimo en la mente. Muchas gracias, Pilar. José María, ¿quieres comentar algo? Sí, por lo que me ha parecido muy interesante. Muchas gracias, José Elías. Gracias a ti. Me gustaría luego verlo tranquilamente. Luego lo vamos a subir al canal de YouTube de la sección. Gracias. Hoy no, mañana, ¿vale? Mucha información. Muchas gracias, José Elías. Gracias a ti. Ignacio. Bueno, yo nada más quería hacer un par de acotaciones. La primera y más importante es agradecer a José Elías la panorámica fantástica que nos ha hecho de la COVID. Como mera anécdota y curiosidad, tengo que decir que en esta misma tarde acabo de asistir a unas jornadas de la Sociedad de Psicología Positiva de la que soy miembro, que se vienen celebrando habitualmente cada 2 años y finalmente este año se ha decidido hacerlas como es natural, porque son jornadas que se hacen intercongresos, que son 2 años. Un año toca congreso y otro año toca jornadas. En este año las jornadas se han dividido en 2 días, el jueves pasado y este, muy intensas, y entonces pues se han expuesto un montón de ponencias sumamente interesantes, resumiendo las investigaciones que se han hecho en las principales universidades españolas, y algunos son estudios internacionales, con un consorcio de universidades en el exterior. Bueno, no es cuestión ahora de contar resultados, porque sería imposible completamente, va en la línea de lo que decía José Elías, pero me caben hacer un par de observaciones nada más. No tenemos distancia porque estamos metidos en algo absolutamente inédito en la historia de la humanidad, porque sí hubo pestes y tal, pero la situación actual es muy peculiar por muchas razones que ahora no vienen al cuento, pero es una ocasión fantástica para experimentar desde el punto de vista de la psicología clínica aspectos inéditos que no se han producido nunca, resultados apasionantes. Por ejemplo, en nuestros estudios pues, se ve la evolución del estado mental de la gente según las fases de las oleadas, aquí y en Europa. La solidaridad inicial, o sea, todo eso está muy estudiado, en los momentos de incertidumbre que decía José Elías, las consecuencias que tiene. Bueno, ahí analizan también a grupos que han estudiado muy de cerca, como son los trabajadores de las UCIs, todo el personal sanitario, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que no tenemos distancia, pero tenemos que tomar distancia, y todo esto va a ser un hito en la historia de la psicología y en el aprendizaje. O sea, esto es una fuente de conocimiento humano fantástico. Es ver la parte positiva del asunto. Eso por un lado. Por otro lado, yo como también por otra faceta de mi actividad, pues también es otra experimentación fantástica para la economía, pero no voy a entrar en ello, porque no es el foro. Es muy interesante porque evidentemente tú pares la economía, que nunca se ha parado en la historia de la humanidad, o sea, pararla del todo. Es absurdo decir, sube el PIB, baja, claro, no va a bajar, paras, cierras todo, pues ya está. Entonces, el comportamiento de la economía y de los aspectos monetarios, etcétera, a nivel además global de todos los países, es otra fuente inagotable de conocimiento que nos deja para el futuro. Por lo tanto, una cosa que es gratificante para nosotros, ya en el contexto de nuestra reunión, es que también es terapéutico el ponerse en posición de observar lo que dice la ciencia, tener la suficiente capacidad para desechar las múltiples informaciones periodísticas de los tertulianos que no valen para nada y que generan mucha más incertidumbre, y, como decía José Elías, hacer caso a las autoridades científicas, en este caso sanitarias, pero en general las científicas, ¿no? Y nada más era eso, y felicitar a José Elías por su intervención. Y gracias a vosotros, claro. por tus aportaciones. No suelo frecuentar vuestra Quino y luego Luis Armando, ¿vale? Quino, ¿quieres comentar algo?